Esta serie de comunicaciones orales debería empezar a la 1:15 y el profesor Mas, que no está aquí ahora mismo, debe de estar pensando en que ese es el horario. De todas maneras, creo que deberíamos de empezar ya porque hay muchísimas comunicaciones y si no vamos a andar muy mal de tiempo. Entonces, tampoco sé si los ponentes están ya, porque también les estamos cambiando el horario. Entonces, pues vamos a intentar empezar. La primera comunicación son las maniobras quirúrgicas en el tratamiento urgente del priapismo isquémico. El doctor Torremadé. Vamos a poner en pantalla un reloj para que el ponente pueda saber cómo va de tiempo y así poder luego tener tiempo para hacer alguna pregunta. Bueno, muy bien, muchas gracias. Voy a presentar una comunicación, un protocolo que diseñamos en el Hospital de Bellvitge, porque veíamos que nuestra respuesta era muy errática, tanto en cuanto a la respuesta clínica y también a la actitud de los médicos del servicio, ¿no? Entonces, diseñamos este protocolo, no estoy diciendo que sea el mejor ni el peor, sino es el que aplicamos nosotros y que nos parece bastante fácil y lógico y en eslabones. No os voy a hablar de qué es el priapismo isquémico, vamos a hablar solo del priapismo isquémico y venoso. Y lo primero que nos planteamos entre estos pacientes es el tiempo de evolución del priapismo, ¿no? En casos de priapismos de menos de 6 horas de evolución y sobre todo en casos en los que ha habido una inyección de algún fármaco o se ha inducido farmacológicamente, lo que hacemos es administramos fenilefrina a altas dosis. Utilizamos fenilefrina a altas dosis, desde siempre utilizamos 500-600 microgramos. Es importante también que en el hospital esto lo tengáis disponible, porque esto en nuestro hospital nos lo prepara farmacia hospitalaria, no está comercializado, entonces el acceso a la fenilefrina yo creo que es algo interesante y también que nos permite realizarlo en la misma consulta en el box de urgencias sin otras, no precisan ni monitorizar al paciente. Incluso algunos grupos proponen utilizar dosis más altas, de 1000 o 1500 microgramos de entrada, ¿no? Si el paciente fracasa o en casos de que el tiempo de evolución es mayor, de 6-12 horas, lo que vamos a hacer es aspiración de los cuerpos cavernosos y lavados de los mismos y al finalizar esto pues administrar la fenilefrina intracavernosa. Cuando esto fracasa o cuando ya llevamos 12 a 36 horas de evolución, nosotros lo que utilizamos de entrada son shunt distal tipo Winter. Creemos en este shunt porque nos va a permitir también un estudio anatomopatológico. Antes no lo hacíamos el shunt, pero ahora lo que hacemos es enviar la muestra del cuerpo cavernoso al anatomopatólogo y luego veremos el porqué. Es algo sencillo, algo rápido, algo fácil, que incluso también lo puedes realizar en el mismo box de urgencias con un bloqueo troncular, aunque también lo puedes realizar en quirófano. Cuando pasa entre 12 y 36 horas es un tiempo límite y cuando fracasan esas maniobras uno tiene que ponerse en la tesitura de si ese cuerpo cavernoso lo vamos a poder recuperar o no. Si creemos que vamos a poder recuperar ese cuerpo cavernoso y que es viable hacerlo, lo que vamos a hacer son maniobras, aunque parezcan más agresivas, creemos que la hipoxia y mantener esa hipoxia es todavía más tóxica y lo que vamos a hacer es un T-shunt clásico, esto también lo conocéis, nada de especial, pero luego asociamos maniobras de snakeling. Estas maniobras de snakeling lo que pretenden es, una vez hecho el T-shunt, es introducir un tallo de Egar en ambos cuerpos cavernosos, como lo hacemos para una cirugía de prótesis, y luego incluso podemos pasar una sonda Nelaton y lavar con energía estos cuerpos cavernosos. Esto es agresivo y sobre todo es agresivo para los que tenemos experiencia en cirugía protésica, nos da miedo debilitar el ápex del cuerpo cavernoso y si queremos hacer un implante precoz, pues esto nos lo va a limitar enormemente. Por eso os comentaba, hay que plantearse si el cuerpo cavernoso va a ser o no viable, ¿no? Pasadas 48 horas o si tenemos confirmación histológica de que el cuerpo de necrosis extensa en el cuerpo cavernoso, nosotros no utilizamos resonancia porque no tenemos acceso a ella, otros grupos sí. Hay que preguntarse si tiene interés o no por su función sexual, porque algunos pacientes pues a lo mejor ya no tienen más interés en su función sexual y lo que se plantea en esos casos es un shunt proximal, un shunt tipo Squackles. Yo lo realizo vía escrotal, pero esto es un vídeo del doctor Serrayac, antiguo jefe de servicio de nuestro hospital, y se puede realizar también por vía perineal. Hacemos una apertura de los cuerpos cavernosos,
lavamos también esos cuerpos cavernosos y lo que hacemos es una comunicación con lo que sería el cuerpo esponjoso. Se puede hacer uni, o yo prefiero hacerlo bilateral. Pero cuando el paciente tenga interés por su función sexual, y ahí es donde también hay que insistir y convencer a nuestros compañeros que este paciente probablemente se beneficie del implante precoz de una prótesis de pene, que esto no quiere decir un implante inmediato en urgencia, sino es ese señor, bueno, no, quizás vamos a dejar de hacer más maniobras agresivas en ese pene y ya le vamos a introducir a implantar una prótesis de forma precoz. ¿El por qué? Porque el implante, aunque veáis aquí que se ven los cambios en cuanto al aspecto del cuerpo cavernoso, que veis que hay esos cambios isquémicos, pues son precoces y lo que nos va a... lo que es técnicamente el implante va a ser muy similar al implante de una prótesis convencional, sin la pérdida de longitud y la fibrosis de un implante de forma diferida. Por lo tanto, bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Que la intervención inmediata en el caso del priapismo isquémico es fundamental para evitar la necrosis tisular. En cuanto menos en nuestra experiencia en nuestro hospital es que antes había una tendencia a ser menos agresivo, nos planteábamos incluso colocar una prótesis de forma precoz, pero ahora creemos que las maniobras deben ser más agresivas. Si queremos preservar el pene, pues maniobras de snakeling nos parece razonable, y luego los pacientes la función eréctil, no siempre, pero en algunos casos se puede recuperar, aunque las maniobras así quirúrgicas parecen muy agresivas, y en casos de mal pronóstico optar por un implante precoz de prótesis de pene y así mejorar los resultados estéticos y funcionales del mismo. Muchísimas gracias al doctor Torremadé. Comunicación interesante y concisa. ¿Alguna pregunta? Micrófono. Muy buena la comunicación. Otra cosa te quería preguntar, ¿en cuántos casos, si lo habéis hecho, habéis puesto implantes? De prótesis de pene de forma precoz. Sí, uno. Uno. Empezamos hace poco. Y con buenos resultados, ¿no? Con muy buen resultado. Sí, sin infección y nada. Perfecto, gracias. Como puedes ver, nosotros implantamos prótesis de 3 componentes. En ese paciente implantamos una prótesis de 3 componentes. O sea, hay otros grupos que prefieren implantar prótesis maleables. Esto es un poco el punto de discusión. Yo creo que también es razonable implantar una prótesis de pene de 3 componentes. Lo único que en ese paciente se hizo el shunt distal con el Winter, nos dieron la muestra, le enviamos la muestra al anatopatólogo, nos dijo necrosis extensa, y lo que implantamos la prótesis a los 15 días. O sea, no es una prótesis de urgencias, ¿no? Que es lo que en el servicio es, ¿cómo vamos a implantar prótesis de urgencias? No es una prótesis en urgencias, es una prótesis precoz, ¿no? Muy bien. En nuestra experiencia tenemos muchos pacientes haciendo trazodona antes del priapismo. ¿Tienes esa experiencia también? Trazodona, el triti como causa de priapismo. Es una de las causas descritas, en alguna ocasión la hemos visto. La verdad que hay causas que tienes todas las que quieras y más, y tampoco va a variar mucho. O sea, cuando es un priapismo isquémico, es lo que comentaba nuestra actitud en cuanto al inicio, ¿no? Si es farmacológico, muchos priapismos que vienen a urgencias en el contexto de una inyección intracavernosa, sí que creemos que si es por fármaco, rápidamente va a revertir muy bien con fármaco, ¿no? En cuanto a las otras causas, el manejo, lo que intentamos es simplificarlo al máximo, los tratamos todos por igual. Sí, comentar rápidamente, nosotros tenemos disponible en quirófano, como supongo que en todos los quirófanos, la efedrina. No sé muy bien la elección de fenilefrina o efedrina, cuál es el criterio, pero sí es cierto que estamos muy habituados a utilizarla cuando uno va a hacer una resección transuretral y hasta tenemos estandarizada la dosis, hay una erección, hay dificultad, se le pincha, y la verdad es que estamos muy acostumbrados a su uso y además está disponible. La fenilefrina, la única ventaja que tiene en ese aspecto es que tiene solo efecto alfa, no tiene efecto beta, ¿no? Entonces, la efedrina sí que tiene algo de cierto efecto beta. Entonces, probablemente pues lo puedes utilizar perfectamente en quirófano, pero debes monitorizar al paciente para taquicardia, y sobre todo si son pacientes hipertensos, tienes una cierta limitación en usarla. Utilizar fenilefrina puedes utilizar altas dosis, la puedes utilizar en el mismo box de urgencias, y es segura en ese aspecto, ¿no? Siempre hemos utilizado la fenilefrina, pero tienes la peculiaridad de que necesitas que esté disponible en el
el manejo en urgencias, y esto no es fácil porque no está comercializada. Entonces, es que farmacia hospitalaria te la prepare. ¿Cómo nos la prepara? Nos prepara 5 mililitros, donde hay 1000 microgramos. Entonces, sabe el residente que cuando tiene que aplicar la dosis máxima que aplica, es la que tiene ahí, pues la aplica 600 y los 2 mililitros que quedan los termina de aplicar si ve que no es suficiente. Enhorabuena, doctor Madej. ¿Crees que las cirugías de Algoraf y Ebehoff quedan destinadas al fracaso? Es decir, la aplicación de estas, si las haces con un tiempo temprano, el drenaje va a ser posible. El problema es que siempre se utilizan en un tiempo tardío y entonces hay tal coagulación que no drenas ni de broma. Y aunque hagas ahí una gran apertura, se van a coaptar. Es decir, que el buen planteamiento que hace Lu haciendo ya un Tissant con bastante premura, pues aunque sea que parezca más agresivo, es más resolutivo también. En vez de estar esperando tantas horas a ver si resuelves de una forma, primero el Winter, que al final haces un Tissant, cuando a lo mejor es lo primero que había que hacer. Es un poco la idea, o sea que al final lo que queríamos comentar es, entiendo que hay más técnicas, y lo que queríamos es simplificarlo al máximo, porque luego dependía mucho al criterio del cirujano. El cirujano es, voy a hacer esto y espero 6 horas o espero 12 horas, es absurdo, ¿no? Sí, con el éxito. Entonces, simplificarlo al máximo. Escogimos estas técnicas y insistimos en que hay que resolver, o sea, hay que resolver el priapismo sí o sí, y hay que bajarlo, y que no pasa nada si lleva poco tiempo en hacer pues, snakeling y enseñarle a los compañeros, ¿no?, que hacer, aunque parezca muy agresivo para alguien que no está habituado en la andrología, probablemente es más tóxico la isquemia, ¿no? Entonces, coincido contigo, Nano, que cuanto antes, si ves que no es resolutiva las maniobras con fármacos, no hay que esperar nada, ya hay técnicas, y la elección de la técnica sí que hay varias. Nosotros optamos por estas, pero creo que las otras podrían también tener un encaje en función de la experiencia de cada grupo, etc. Muy buena presentación, enhorabuena. Muchas gracias. Tenemos que pasar a la siguiente comunicación. Estudio radiológico de las complicaciones de los reservorios de prótesis peneanas. Doctora Puyol. Bueno, buenas tardes. Os presentaré el estudio radiológico de las complicaciones de las prótesis de pene. Sabemos que la implantación del reservorio es una maniobra que requiere experiencia del cirujano, ya que se trata de una maniobra ciega. Para la implantación del reservorio en el Retzius hay que perforar a través del anillo inguinal superficial la fascia transversalis, y cuando lo queremos colocar de forma ectópica tenemos que ir a través del orificio inguinal superficial y hacer un espacio entre lo que sería la fascia transversalis y el recto anterior del abdomen. A nosotros también preferimos, cuando localizamos ectópico, localizarnos en una situación un poquito más lateral y alta, porque creemos que el paciente tendrá menos molestias. Como que es una maniobra ciega, se pueden lesionar vísceras como la vejiga, el colon, estructuras vasculares, o localizarlo en un espacio incorrecto que pueda facilitar la herniación del mismo. Y es muy importante que ante la sospecha de una complicación se haga una prueba de imagen complementaria por tal de hacer un diagnóstico correcto y plantear el tratamiento si fuera necesario. Habitualmente se ha utilizado la resonancia magnética para el estudio de las complicaciones de las prótesis, porque sobre todo nos da una muy buena valoración de los cilindros, pero creemos que el TAC, que es más accesible, más económico, nos da una muy buena valoración de lo que sería el reservorio, y además no se encuentra artefactada la imagen por el movimiento del abdomen. Hemos hecho una revisión retrospectiva de las prótesis de pene implantadas entre el 2009 y el 2016 y hemos analizado los datos de la técnica quirúrgica, el tipo de prótesis y las complicaciones observadas tanto intra como postoperatorias y los estudios realizados en estos pacientes. El objetivo ha sido determinar la incidencia y el tipo de complicaciones asociadas al reservorio y también correlacionar el posicionamiento tanto anómalo como correcto de los reservorios mediante un TAC de abdomen. Durante este periodo hemos implantado un total de 117 prótesis de 2 y 3 componentes y únicamente hemos incluido en el estudio 97 prótesis de 3 componentes. El reservorio más implantado ha sido en un 80% el reservorio esférico de AMS, en un 4% hemos implantado el Conceal para los reservorios ectópicos
y en un 15% el reservorio coverliz. En la mayoría de casos hemos implantado, en 96%, el reservorio en el espacio de Retzius y solo en un 4% lo hemos implantado de forma ectópica, preferible en los pacientes cistectomizados. En este vídeo podéis ver la situación anatómica normal del reservorio en el espacio de Retzius, y en este otro vídeo podéis ver el reservorio ectópico bastante lateral, detrás del oblicuo. No hemos observado ninguna complicación intraoperatoria y durante el seguimiento hemos objetivado un 4% de complicaciones. Todas ellas se diagnosticaron con TAC y únicamente 2 requirieron un tratamiento quirúrgico y ninguno de ellas ha presentado una repercusión funcional sobre la prótesis. De las complicaciones hemos tenido 2 herniaciones del reservorio, un hidrocele secundario a la compresión del cordón y una hernia inguinal directa. En este vídeo podéis ver cómo el reservorio se ha herniado, ha salido del espacio de Retzius y se ha ido a la región prepúbica. Realmente el enfermo no presentaba molestias porque debido a la grasa prepúbica no se nota prácticamente el reservorio y no tiene problemas con la activación y desactivación del mismo. En este caso, el reservorio ectópico se ha herniado a la parte anterior del músculo, entre el músculo y la aponeurosis, y tampoco no le molesta el reservorio y no tiene problemas ni para activar ni desactivar la prótesis, ni se activa la prótesis espontáneamente tampoco. En este otro caso, el reservorio que estaba en el espacio de Retzius se quedó como muy anclado a lo que sería el orificio inguinal, y por compresión del cordón desarrolló un hidrocele que se trató quirúrgicamente sin ningún tipo de complicación posteriormente. Y en este otro paciente nos ha sucedido todo lo contrario, que el reservorio se ha quedado como muy dentro del espacio de Retzius y ha quedado la zona de debilidad por donde se implantó, por donde se ha aparecido una hernia inguinal directa que se corrigió, se colocó una malla y no ha vuelto a recidivar. Creemos que la implantación del reservorio es una maniobra segura con un bajo índice de complicaciones. Es muy importante sospechar estas complicaciones cuando un paciente presenta unas molestias excesivas, mal estado clínico o un mal funcionamiento de la prótesis, y que el TAC nos ofrece una muy buena valoración anatomorradiológica de los reservorios, siendo accesible y de gran utilidad para la toma de decisiones clínicas. Muchas gracias. Muchas gracias, Laia. Interesante comunicación. ¿Alguna pregunta? Doctor Rosselló. A mi juicio, muy buen trabajo y buena presentación, pero te puedo dar al auditorio en 3 ideas. Número 1, Trendelenburg, cuando vayas a hacer la perforación de la fascia transversalis, vaciar la vejiga antes. No sé si tenéis vosotros costumbre de poner sonda o no, pero vaciar la vejiga. A veces el paciente ha estado esperando mucho tiempo, se le ha pasado mucho suero y tienes una vejiga con 600 centímetros cúbicos que te puede dar una desgracia, como ya están publicadas algunas de ellas. Y después que la medida del orificio por donde tenemos que entrar el reservorio, para que no te pase esta extrusión después, tiene que ser como máximo el diámetro que tiene la válvula. Y cuando lo llenamos, nosotros lo que ponemos es el dedo dentro, el dedo, si puede ser más pequeño que el mío, mucho mejor, con la finalidad de llenar el reservorio y tenerlo llenado durante 8 o 10 días, con la finalidad de que el paciente pues, no pueda extruirse esto. Son 3 pequeños detalles que pueden ir muy bien a no tener complicaciones. Gracias. Respecto al sondaje vesical, nosotros hacemos un sondaje antes de la cirugía y retiramos la sonda, y en principio quedan con la vejiga vacía antes de la cirugía y en principio... Sí. Si sospechamos que la cirugía será muy larga, compleja, incluso hay posibilidad de lesión uretral, a veces dejamos la sonda colocada. Hola, ya tienes follow-up hace 2009, sí. ¿Y no has visto ningún tipo de alteración mecánica, como una fuga de líquido de reservorio en estos 7 años? ¿Nada? Hemos tenido un paciente con disfunción de la prótesis que no llegamos a, si no recuerdo mal, a averiguar si era por el reservorio o...
Sí, no, sí que tenemos alguna disfunción mecánica, pocas porque por tiempo de evolución lo que tocaría que fueran pocas. Recuerdo un caso concretamente de una prótesis de 3 componentes que la disfunción mecánica no fue por fuga de líquido, sino fue por rotura del cilindro. Pero... Muy interesante y enhorabuena. Por eso, abundando en lo que estabais comentando ahora, sí que también se ve esta imagen con el TAC, que siempre acudíamos a la resonancia, que es bastante bronca por el tiempo que tarda en desarrollarse, y no se ve tan clara y tan bonita y tan bien como se ve aquí, pues sería también una forma de, que es mi pregunta, de valorar el TAC para las disfunciones mecánicas de prótesis, que a veces no sabes cómo verlas. Dices, ¿dónde está el fallo? ¿No? Y al final sacas todo, porque esto de cambiar solo la bomba o cambiar solo un cilindro, cuando en realidad tienes toda la prótesis, le cambias todo. Y es un método muy claro. De ver, ¿qué opinas? Si utilizaste esto en disfunción, pues claro, solo tuviste una, el TAC como método de estudio de dónde está el fallo de la prótesis, que no funciona. A ver, yo creo que Laia lo ha contado muy bien. O sea, yo creo que la resonancia sigue siendo el método de elección para valorar los cilindros, básicamente, y el pene. Como la resonancia, cuando hablamos con los radiólogos, lo que nos contaron es que la resonancia cuando necesita más tiempo de exploración, da más definición. Entonces, por eso va muy bien para las extremidades, todo lo musculoesquelético, pero en el abdomen, como hay el movimiento, o sea, hay la respiración, esto se transmite también en el abdomen, entonces la capacidad de la resonancia para valorar el resorbollo no es tan buena. En cambio, el escáner da una información más rápida, un barrido más rápido. Dudo, y sí que estos pacientes hemos visto también la parte del pene, dudo que tengas buena información con un escáner de lo que serían los cilindros. La información es mala, es mala, cuanto menos con un escáner simple, como lo hemos realizado nosotros, no te ayudaría en ese aspecto. Quizás la resonancia te puede ayudar más ahí. Muchas gracias. Tenemos que pasar a la siguiente comunicación. Análisis de los resultados del tratamiento con colagenasa del Clostridium histolyticum y modelado con extensor de pene en una serie de pacientes. Doctor Alonso. Buenos días. Vamos a presentar el resultado de nuestra serie. Como sabemos, la mayoría de los hombres presentan, la mayoría, un alto porcentaje presenta una curva media alta en el pene sin que esto suponga una disfunción. El peyronie en las series afecta más o menos el 5%, pero estás probablemente sobrediagnosticado por esta razón, porque probablemente muchos hombres no les suponga ningún problema y no consulten. Lo que sabemos de esta enfermedad es que se produce una banda fibrosa, pero desconocemos su origen, generando una curvatura, un acortamiento y una estrechez del pene, generando también a veces erecciones dolorosas, dificultad para la penetración, y esto todo genera un impacto psicológico y emocional en los pacientes. El tratamiento con Clostridium histolyticum, con la colagenasa, modela la placa y ha demostrado eficacia y seguridad, convirtiéndose en una alternativa no quirúrgica para esta enfermedad. Los objetivos del análisis de nuestro tratamiento es ver qué impacto tienen las inyecciones de colagenasa junto con el modelado con dispositivos de tracción, en nuestro caso, en los pacientes diagnosticados con esta enfermedad. Nosotros hemos tomado una serie que empezó en octubre de 2015 hasta enero de 2017 en pacientes diagnosticados con peyronie que cumplían estos criterios. Tenían una curvatura mayor de 30 grados, la placa se mantenía estable durante al menos 3 meses, era una placa palpable y evidentemente podían manejarse estos pacientes con un extensor de pene. Se recogieron variables demográficas, la puntuación del IEF5 y la curvatura se mide mediante el test de Kelami. Dábamos 2 inyecciones de colagenasa que estaban separadas entre 24 y 72 horas y a los 5 días ya empezábamos a darles el extensor para que se lo pusieran durante 6 horas al día. Este tratamiento con el extensor lo mantenían durante aproximadamente 6 semanas, donde se les volvía a reevaluar para ver si necesitaban o no un nuevo ciclo. ¿De acuerdo? Y también les recomendábamos que no mantuvieran relaciones sexuales durante aproximadamente 4 semanas.
Así ponemos más o menos la inyección, seleccionando la placa, apretándola bien, sujetándola bien y fijándola entre los dos dedos, pues suele ser muy dura, la aguja cuesta mucho meterla y después haciendo un poco de presión al final. Los resultados, pues teníamos una población de 27 pacientes con una media edad de aproximadamente 52 años, la curvatura media ronda los 65 grados, hasta un 5% de ellos habían tomado terapias orales, la mayoría de los pacientes nos llegaban con terapias de vitamina E, de pentalofisina, y ningún paciente, cuando lo analizamos, había tenido antecedente de cáncer de próstata, ni tampoco de cirugía endoscópica. La mayoría de las inyecciones las dimos dorsales, con 2 dorsolaterales, y si es verdad que tuvimos una lateral y una ventral, esta última fue bien. No se modificó la puntuación, el IF5, con respecto a después del tratamiento, cuando lo volvimos a evaluar. El análisis por ciclos mostró la mayoría de los pacientes en conjunto habían recibido 1 o 2 ciclos. La reducción media de la curvatura fue de 21 grados, suponía más del 30% de la curvatura inicial, en el contexto de todos los pacientes. 6 pacientes necesitaron una cirugía posterior, de estos 27, 3 una aplicatura, 3 una cirugía con parche. Del total de pacientes, 10 abandonaron el protocolo y 3 todavía estaban analizando cuando se hizo este trabajo. 8 pacientes, que supone un 30%, quedaron con una curvatura residual menor de 20 grados. Tuvimos 2 complicaciones, el hematoma de la derecha y una ampolla hemática, y las 2 se resolvieron de manera conservadora y no hubo que hacer nada a estos pacientes más que pues eso, terapia conservadora. Las conclusiones de este trabajo es que la reducción media de la curvatura es consistente con otros trabajos que se han publicado, que permite evitar la cirugía o realizar procedimientos menos invasivos, y las complicaciones no son frecuentes y se han podido resolver con medidas conservadoras. Muchas gracias. Muy bien, Manolo. Yo quería preguntarte una cosa. He visto en la serie que hay pacientes a los que se le han dado 4 ciclos, otros 3, otros 2, 1. ¿Eso ha sido porque el caso lo requería, porque el paciente no se ha sometido a más? ¿Y hay diferencias en los resultados según el número de ciclos administrados? Sí, bien. La diferencia entre el número de ciclos que han tomado los pacientes, algunas veces consistía en que los pacientes con 1 o 2 ciclos ya tenían la curvatura deseada, ya no tenían problemas para penetrar y funcionalmente estaban bien, ¿vale? Otros, ya lo he puesto ahí, me parece un 10% de pacientes abandonaron el tratamiento. Hay que tener en cuenta, este estudio también incluye pacientes de actividad privada y por el costo del tratamiento pues había pacientes que también decidieron abandonarlo. Y con respecto a los resultados, es verdad que la curvatura se ha ido mejorando de manera progresiva. Los pacientes que han completado los 4 ciclos pues han seguido reduciendo curvatura, ¿de acuerdo? El porcentaje ahora mismo ya no lo sé, ¿vale? ¿Y habéis observado diferencias entre el tratamiento con el extensor o la moderación manual de los ejercicios que se pueden...? Nosotros en esta serie a todos les hemos dado el extensor. Hacíamos algo de modeling después de ponerles la inyección en la propia consulta y después les decimos que mantengan el extensor durante 6 horas, nunca por la noche y tal. Entonces tampoco hemos podido hacer una comparativa frente a algunos que no les hayamos puesto el extensor o que hayan realizado un modeling diferente. Bien, ¿alguna otra pregunta? En todo caso, el patrón quiero decir, la pauta de extensor, de horas, de eso es uniforme en todos los pacientes. Es decir, ¿le dabais una pauta fija de mantenga el... A los pacientes les decimos siempre que intenten, les decimos siempre que se pongan el extensor durante 6 horas al día, durante ese mes y medio, durante esas 6 semanas, hasta la próxima reevaluación. Si bien es cierto que hay algunos pacientes que toleran un poco mal el extensor, entonces pues, si lo van a tolerar mal, les decimos que lo pongan lo máximo que puedan, ¿de acuerdo? Pero la mayoría de los pacientes han cumplido las 6 horas. Bien, gracias. Hola, ¿por qué has cogido el tiempo de 3 meses para decidir la estabilidad de la patología de Peyronie? ¿Por qué los 3?
¿Quiere decir 3 meses desde el inicio del diagnóstico o tiene el diagnóstico hace un año pero está estable en los últimos 3 meses? Pacientes con enfermedad estable. No me he fijado porque dices, no sé Pedro exactamente por qué dices lo de los 3 meses. La estabilidad de la enfermedad, todos lo entendemos que es un mínimo de 6-12 meses, no tiene que tener dolor, curvatura estabilizada y son los pacientes que hemos incluido. O sea que no sé lo de los 3 meses, ahora porque lo dices me he despistado. No, hombre, podía tener dolor, puede tener la enfermedad activa y no. Y luego contestando a Manuel, Manuel lleva razón en que es muy difícil que un paciente se ponga 6 horas el extensor. Nosotros seleccionamos a los pacientes, pero es complicado, como bien sabes, muchas veces que un paciente lleve 6 horas el extensor. Lo que sí creemos es que si el paciente se pone el extensor, hace más tracción que si le decimos que se haga modeling. Porque modeling luego al final el paciente no se lo hace bien, no sabe, pero ponerse el extensor, el paciente está más motivado y más condicionado para ponerse el extensor y por eso hacemos lo del extensor, pero obviamente no es homogéneo. Sí, yo, enhorabuena por la exposición, Manuel. Habéis incluido 3 pacientes con inclusión lateral y ventral, otro. ¿Esto en ficha técnica o en el consejo que daban no os importó? ¿Cómo localizas la placa ventral? O sea, bueno, que se puede la placa localizar, ventral, Fernando, la he pinchado yo y creo que es el paciente que mejor me ha ido en toda la serie que tenemos, curiosamente. Tengo las fotos en el ordenador, si alguno las queréis ver. Es placa ventral, no es una placa ventral suburetral que la pinchamos y fue asombrosamente bien, y llamativamente bien. Y le pinchamos porque el paciente estaba empeñado en que quería la inyección, que él estaba convencido, que él entendía que no tal. Bueno, pues nada, se lo hicimos. Y de verdad las fotos son llamativas de lo bien que han ido, igual que los 2 laterales. Esto es una serie que nosotros empezamos a hacer el tratamiento y cuando ya teníamos una cierta experiencia empezamos a recoger estandarizado un poco y a tener un protocolo ya sabiendo bien cómo pinchamos, cómo queremos poner el fármaco, en qué condiciones lo hacemos. Cuando pinchamos el fármaco, por lo general la enfermera tira del pene para generar extracción y localizar mejor la placa. En fin, hemos ido aprendiendo como todos y una vez teníamos aprendido, estos 27 pacientes ya son un poco con la rutina de nuestro quehacer diario con este tipo de pacientes. Y hay 3 pacientes que se salen, que son pacientes que demandaban ellos recibir el tratamiento, que se les ha explicado todo lo aceptado y han ido sorprendentemente bien, de verdad. Javier, te voy a preguntar, ¿el extensor puede hacer estirar el pene a 200 gramos, 400 gramos y 1000 gramos? Si utilizáis los sensores, no sé si esto lo tenéis en cuenta, porque lo importante es hacer extensiones bajas, de 200 gramos, 300, porque si no es cuando duele, cuando les molesta, cuando les hace daño en el surco prepucial, es muy importante. Y la segunda pregunta que va ligada a esta, o a este comentario, es, ¿le ponéis el extensor por primera vez vosotros o se lo pone él a su ritmo? La mayoría de los pacientes que están incluidos en este estudio han llevado el extensor antes de ponerles el tratamiento con Siapex. Y cuando los pacientes que se ponen el extensor están motivados, lo están haciendo bien, se entrenan y vemos que tienen una cierta destreza y que además tienen la motivación suficiente para ponerse el extensor, son los que están incluidos en este estudio. De modo que todos saben utilizar el extensor, a todos les seleccionamos a que se pongan el extensor como se hace habitualmente, que vayan poco a poco y que vayan ganando tiempo cada vez más para que se vayan acostumbrando a él, para que no se hagan una irritación en el surco balanoprepucial, para que empiecen con presiones bajas, para que no se hagan ese dolor y para que se adhieran al tratamiento y vean que el tratamiento, si tú lo vas haciendo poco a poco, como el que se entrena a correr, vaya ganándolo y lo vaya consiguiendo. Bueno, lo mejor y añadimos nosotros fotografías de antes y después, y así tenemos una... Muy bien, vamos a avanzar. Tenemos la siguiente comunicación. Es experiencia clínica con ondas de choque en el tratamiento de disfunción eréctil. Lo va a presentar don Juan Justo Quintas. ¿Está en el aula? Buenos días. Después de la excelente presentación del doctor Bendeira, vamos a presentar nuestra experiencia clínica con ondas de choque en el tratamiento de disfunción eréctil. La disfunción eréctil, como todos sabemos, tiene una etiología multifactorial y un tratamiento escalonado, como muy bien hemos hablado antes,
pues van caminando al tratamiento sintomático. Surge así pues buscar tratar el sustrato fisiopatológico, ¿no?, de la causa y las ondas de choque, bueno, pues mediante ese microtraumatismos que hemos hablado anteriormente, mediante el aumento del factor de crecimiento endovascular, pues se genera una angiogénesis y es un tratamiento que tiene aprobación en esa línea, pues más bien para la disfunción eréctil de origen vascular. Nuestro objetivo es presentar la experiencia clínica que hemos tenido con dos dispositivos, el EDEMIL y el Renova, y este trabajo no busca comparar los dos dispositivos, sino mostraros nuestra experiencia con cada uno de ellos. Para ello hemos hecho un estudio prospectivo en el que hemos incluido dos cohortes, una por cada dispositivo, en el que se incluyen 25 pacientes y hemos tratado según los protocolos recomendados por la Casa Comercial. Como criterios de inclusión teníamos que tuvieran IF5 menor de 24 y un origen vascular, considerando este como pacientes que sin tener otra causa y teniendo factores de riesgo vascular tenían una testosterona en el rango de anormalidad. Como criterios de exclusión, IF5 mayor de 24 y cualquier otro origen, ya sea después de prostatemia radical, psicógeno. Para medir la respuesta al tratamiento hemos pasado cuestionarios validados, el IF5 y la pregunta SEP3, de manera basal, antes del tratamiento, al mes, a los 3 meses y a los 6 meses. Se ha realizado también un Doppler peniano a los 0 y a los 3 meses. Se ha cuestionado al paciente sobre su percepción individual de la respuesta y se han recogido las complicaciones según los criterios de Clarien. Entre los factores de riesgo, bueno, destacan fundamentalmente la hipertensión y dislipemia, con prácticamente un 50% en ambos casos. Y en el caso de la diabetes, por ejemplo, no desdeñable 23%, tabaco, obesidad. En cuanto a los resultados, vemos que la media de edad de los pacientes tratados con EDEMIL es de 59 años, por 57 de Renova. En el cuestionario IF5 se ve una mejoría en el basal para EDEMIL de 16,1 y 15,4 para Renova, que va mejorando progresivamente hasta el tercer mes, con estabilidad al sexto mes, con una mejoría en torno a 3 puntos. Para el SEP3 también se produce una mejoría, partiendo de 35 y 37 puntos respectivamente, y a los 6 meses de 42 y 57 puntos. En cuanto al Doppler peniano, de manera basal estaban en torno a 30,5 centímetros por segundo y se produce una mejoría a los 3 meses de en torno a 4 puntos. La respuesta subjetiva a los pacientes, en caso de EDEMIL, consideraron que tenían una buena respuesta al 44%, por un 46% en la Renova. En cuanto a la percepción individual de la satisfacción, un tercio de los pacientes repetirían el tratamiento y analizando dentro de los respondedores versus los pacientes que no respondieron, vemos que hay una diferencia de edad de los respondedores, pacientes más jóvenes de 53 versus 66 años. Y no encontramos ningún efecto adverso en ningún paciente. Como conclusión es decir que bueno, es un tratamiento eficaz y seguro, no hemos tenido ninguna complicación, que la respuesta es discreta e irregular. Hay unos pacientes que responden bien y otros peor, no responden. Y sí que hemos visto que es mejor en pacientes jóvenes con pocos factores de riesgo que sean corregibles. Y la satisfacción es parcial, un 33% de los pacientes se repetirían el tratamiento. Y bueno, en consonancia con lo que se ha hablado anteriormente, pues se precisan de mayores estudios con mayor número de pacientes y duración para tener resultados sólidos y dar indicaciones sobre este tratamiento. Eso es todo. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario en la sala? Sí, Pedro. Doctor Bendeira. Hola, me gustó mucho tu presentación porque tenemos resultados muy parecidos. No sé si has escuchado la presentación, es impresionante porque tienes las mismas dudas que yo, porque algo que estamos empezando con velocidad sistólica muy alta, pero tú tienes un índice internacional un poquito superior al mío. Es interesante que si manteníamos ese índice, pero con velocidad sistólica más abajo, probablemente tendrías resultados más significativos. Eso es para decir, es un comentario, no es una pregunta, pero decir que necesitamos de experimentar y de hacer diferencias en los criterios de inclusión
bajar un poquito más la velocidad sistólica y ver lo que pasa. Entonces, es como dices y concluiste, tenemos que investir mucho más en esta técnica. Sí, pues es lo que hemos hablado esta mañana. Efectivamente hay que buscar criterios de selección tanto para los pacientes como dispositivos. Bueno, el trabajo es nuestro, ¿no? Voy a hacer un comentario. Yo creo que es lo que estábamos diciendo esta mañana. La pregunta es, ¿las ondas de choque funcionan? Yo creo que sí funcionan. ¿Funcionan para todos? No, y hay que describir para quién. Y lo que está claro es que las ondas de choque funcionan para pacientes fundamentalmente jóvenes que tengan capacidad regenerativa, que tengan factores de riesgo y que intenten revertirlos. Si viene un paciente que tiene una hiperglucemia, que tiene una diabetes, que tiene hipertensión, que tiene un tal, y sigue llevando la misma vida, dice, bueno, me da usted ondas de choque ¿y cuánto tiempo me va a durar? Pues mire usted, depende de lo que usted se cuide, depende de lo que usted empiece a corregir sus hábitos de vida y depende de muchos factores. El por qué la respuesta de las ondas de choque es más irregular que en otras áreas en las que se han utilizado las ondas de choque es porque nuestra respuesta es muy funcional y depende de una serie de factores de riesgo que siguen haciendo una anoxa en el cavernoso del pene. De modo que yo creo que conceptualmente funcionan, creo que ya se está demostrando in vitro, creo que in vivo lo demostramos cuando hacemos el Doppler y mejora, pero hay primero que corregir los factores de riesgo, segundo, coger pacientes que puedan revertir en un efecto, que no tengan ya un efecto orgánico establecido permanente en el pene, y tercero, hacer un protocolo que esté adecuado para ver cuántas ondas de choque realmente son las que tenemos que hacer, y yo creo que es el camino que tenemos que elegir y que tenemos que ir todos de la mano y hacer estudios multiinstitucionales para poder definir esos pacientes. ¿Alguna pregunta más? Una pregunta. Es que has dicho que los factores de exclusión son patologías como prostatectomía radical y origen psicogénica. ¿Cómo has excluido pacientes con disfunción eréctil con origen psicogénica? Bueno, se hace fundamentalmente por criterios clínicos, ¿no? Son gente que son jóvenes, que no tienen factores de riesgo, que cuando se masturban están mejor, que tienen una disfunción eréctil irregular. La definición de una disfunción eréctil de origen psicogénico yo creo que está más o menos clarificada y llegar a decir claramente cuál es el origen de una disfunción eréctil, pues no lo sabemos nadie. Pero si un paciente no tiene factores de riesgo, es joven, tiene una disfunción eréctil irregular y cuando me masturbo estoy mejor y hay días que estoy mejor y estoy peor, pues orgánica a mí no me parece más bien funcional, me parece más bien psicógena. Y entonces los pacientes que tienen claramente un antecedente quirúrgico, un antecedente traumático, una disfunción eréctil psicógena, pues los hemos excluido porque creemos que el problema no está en el endotelio del cavernoso, creemos que esto tiene fundamento para mejorar el endotelio del cavernoso y entonces la mayoría de los pacientes son pacientes, como dice el estudio, en torno a 60 años con factores de riesgo, hipertensión, diabetes, en fin, pues todo lo que conocemos establecido como riesgo de origen cardiovascular. Muchas gracias, Juan. Interesante. Vamos a pasar a la siguiente comunicación. Papel del nitroprusiato sódico en el tratamiento intracavernoso de la disfunción eréctil tras prostatectomía radical. Doctor López Tello. Buenos días, soy Jorge López Tello del Hospital Infanta Sofía. Queremos presentar este estudio, este pequeño proyecto que tenemos sobre nitroprusiato y que comenzó hace muchísimos años y en el que hemos puesto mucha ilusión. Lo que ocurre es que no es fácil de llevar por motivos tácticos, comentamos ahora. La prostatectomía radical laparoscópica provoca disfunción eréctil en casi todos los casos de forma inmediata, eso lo sabemos. La recuperación de entrada, cuando el paciente un mes después ya está operado de su cáncer, va a ser incierta, puede recuperarse o no, va a ser lenta, incluso aunque respondan a inhibidores de la PDE5, suele ser a largo plazo. El pene se va atrofiando, va disminuyendo de tamaño. Hay factores psicológicos y de expectativas integrados en ello pues que se implican. Por tanto, todos somos conscientes de que tenemos que tratar de forma precoz o prevenir de forma precoz o recuperar de forma precoz la función eréctil. Y desde luego el paciente quiere recuperarla cuanto antes, sobre todo pacientes jóvenes de 50, 60 años que hasta unos días antes de la cirugía estaban teniendo relaciones de forma normal.
A largo plazo, ¿qué tenemos? Pues cuando funcionan los inhibidores de la PDE5, sistemas de vacío, las inyecciones intracavernosas que tenemos comercializadas, que es el alprostadil, y la prótesis de pene como último recurso, obviamente. Pero ¿qué pasa a corto plazo? A corto plazo podemos empezar con inhibidores que de forma habitual no van a funcionar de forma inmediata, y tenemos las inyecciones intracavernosas. Poco más. El problema de las inyecciones intracavernosas, y todos lo hemos visto, que ya de por sí en pacientes con disfunción eréctil hay un porcentaje de ellos que tienen dolor, pero ese porcentaje aumenta de forma muy significativa con los pacientes que se han operado de prostatectomía radical. Y todos tenemos la experiencia de que aproximadamente la mitad de los pacientes operados se interpreta que por denervación o por algún otro motivo tienen una erección dolorosa con el alprostadil, con lo cual no pueden recuperar la vida sexual y no podemos utilizarlo para ayudar a los inhibidores de la PDE5 o al sistema de vacío a recuperar la función eréctil. Ya hace muchos años hay estudios experimentales pues, con perros, ratas, monos, de inyección intracavernosa de nitroprusiato, que es un donante muy potente de óxido nítrico y, desde luego, con una vida media muy corta y que puede tener un efecto interesante sobre el pene. ¿Cuál es el efecto? Desde luego, estimula el óxido nítrico la guanidate ciclasa, con lo cual tenemos más GMP cíclico, con lo cual podemos actuar o con los inhibidores de la PDE5 disminuyendo el catabolismo del mismo, con lo cual aumentan los niveles, o aumentando el óxido nítrico, con lo cual también aumentan los niveles, e incluso se podrían potencialmente combinar, y de hecho lo hacemos, porque son vías de acción diferentes y complementarias. Problema de nitroprusiato, que está dentro de los medicamentos de uso hospitalario, de uso en medicina crítica y de los de alto riesgo. Sí se usa en una dosificación inadecuada. Ahí entra un primer problema que tenemos. Ya hace más de 20 años hicimos este estudio en La Paz con nitroprusiato, comparándolo con prostaglandina, y ya empezamos a ver, eran con dosis un poco más bajas, 100, 300, 400, empezamos a ver que había buenos resultados, que tenían erecciones y que muy pocos pacientes tenían el dolor y que muy pocos pacientes tenían efectos secundarios con el nitroprusiato. Entonces teníamos miedo de las hipotensiones y les poníamos un torniquete en la base del pene cuando lo inyectábamos. Pensemos que en medicina crítica empezamos a preocuparnos con dosis por encima de 4 microgramos por kilo y minuto, con lo cual aquí estamos poniendo en el cavernoso, que se va a absorber lentamente, el doble de la dosis de un minuto, es decir, la dosis máxima de 2 minutos. Bueno, la historia es que la dosis que ponemos es baja y es una dosis muy eficaz. Ya no ponemos torniquete. Los pacientes no tenían prácticamente dolor ninguno. Tuvimos algunos pacientes con mareo que achacamos más o que podrían ser por el tema de la aguja que por el propio nitroprusiato. Y desde luego ahora, en nuestra experiencia, llevamos usándolo mucho tiempo hospitalariamente, pero estamos ahora intentando estandarizarlo en el hospital, y esta experiencia con 21 pacientes operados de prostatectomía radical, hemos hecho una escala de erección subjetiva de 1 a 4. Esto ya se ha hablado de 1 a 10, pero es mucho más sencilla. No erección, erección no suficiente, erección suficiente pero incompleta o erección completa. Y una escala de dolor de la erección, no del pinchazo, obviamente, de 1 a 10. Todos habían recibido nitroprusiato, 15 habían recibido previamente prostaglandina. Estamos viendo que ya hay pacientes a los que vamos directamente con nitroprusiato, porque si pinchamos la prostaglandina y les duele, van a decir, que a mí no me vuelve a pinchar. Incluso cuando hacemos los dos test, hacemos primero el de nitroprusiato, que no les duele y suele ser eficaz. Y desde luego ya sin torniquete peneano, que esa es la gran diferencia, porque estamos cogiendo confianza con el fármaco. Nos lo preparan en farmacia, creo que me estoy retrasando, a partir de viales de 50 miligramos que cuestan 3 euros, en jeringas de 1 mililitro, que ahora lo veremos con tapón, en bolsas fotoprotectoras, la estabilidad es de 45 días de temperatura ambiente, con aguja como la del Caberject. Esta es como la preparan para que la recoja el paciente en farmacia hospitalaria. Hay un consentimiento que utilizamos para ello. La calidad de la medida de erección con la prostaglandina 3,33 sobre 4, con una escala del dolor de 5,7 sobre 10. Y solo 3 pacientes tenían una EVA menor de 5 y no hubo acontecimientos adversos. Y con el nitroprusiato, la gran diferencia, se me ha apagado, es que
tienen mucho menos dolor con una eficacia prácticamente la misma. ¿De acuerdo? Entonces, animar a mis compañeros a que terminar. Empiezan a utilizarlo. Una línea muy interesante de trabajo. Y que empiezan a utilizarlo. Claro, muchas gracias. A ver, ¿alguna pregunta rápida? ¿Cómo el tratamiento no lo he captado? ¿Cuántas inyecciones llevan los pacientes? Las inyecciones, después de la prostatectomía radical, les damos inhibidor de la PDE5 y les aconsejamos que lo utilicen por lo menos una vez a la semana. Y en muchos casos los combinamos con sistemas de vacío a diario para mantener la oxigenación peneana. Bueno, gracias. En los casos en que la eficacia no ha resultado, ¿habéis probado en esos pacientes asociar a la prostaglandina alguna cosa? Que si la fentoramina, que si el bicarbonato, que si la lidocaína, la paverina. La paverina es muy ácida, provoca más fibrosis. En el estudio que hicimos en el año 95 asociábamos nitroprusiato y prostaglandina en algunos pacientes, pero al final la eficacia del nitroprusiato es tan buena que es que merece la pena su uso. Independiente, es pH neutro, no provoca dolor y la fibrosis teóricamente va a ser mucho menor. La verdad es que tenemos problemas en la medicina privada porque al ser un medicamento de alto riesgo no nos lo preparan las farmacias. En cambio, en el hospital, la verdad es que no nos ponen ninguna pega y tenemos disponible en la consulta para los test y luego los pacientes, como ven, lo recogen en la farmacia hospitalaria y van periódicamente a por ellos. Por más, no deja de ser una paradoja de que tantos avisos en los productos, en las etiquetas de los inhibidores de fosfodiesterasa no se combinen nunca con un donante de óxido nítrico y estas cosas y tal, ¿no? Bajo ningún contacto, ¿no? Con los nitratos vasodilatadores, y aquí se lo estamos metiendo a posta. Sí, no hemos tenido ningún problema. La verdad es que es muy local. Habría que replantearse todo eso también, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el fármaco desaparece probablemente en minutos del pene. En muy poquito tiempo, con lo cual realmente la posibilidad de efecto colateral es mucho más baja. Es un fármaco muy seguro y lo hemos ido viendo con el paso de los años. Entiendo la cautela al principio, pero vamos, que sería una cuestión para reflexionar, ¿no? sobre esa contraindicación general, me refiero, con respecto a los inhibidores. Sí, claro. Pues muchas gracias. ¿Alguna pregunta o comentario? Pasemos a la siguiente, entonces, ya habíamos dicho que íbamos a la 12, ¿verdad? Sí, muy bien. La siguiente comunicación es la de priapismo en anemia de células falciformes, seguimiento de 5 años. Me lo presentará don Lauro Salvador Gómez Guerra. Sí, gracias. Buenas tardes. Bueno, esto son trabajos propiamente del grupo de residentes. Uno de ellos iba a venir, pero pues yo creo que no lo dejó la novia y no llegó. Así que tendré que dar aquí sus trabajos. Bien. Sabemos que el priapismo se define como una erección de más de 4 horas, que no se encuentra relacionado con un estímulo sexual, que comúnmente está asociado a dolor peniano y un daño irreversible del tejido eréctil. Su etiología generalmente es idiopática en la mayoría de los casos y que esta anemia de células falciformes representa una causa reconocible de priapismo en pacientes pediátricos, prácticamente la principal, y responsable al menos en una tercera parte de los casos en los adultos. Debido al alto riesgo de daño irreversible del tejido eréctil, como se mencionó en la primera comunicación por el doctor Torres, un tratamiento oportuno es vital y actualmente pues, se dispone de diferentes alternativas de tratamiento que ya fueron descritas y que también utilizamos nosotros en protocolos, pero todavía hay pocos estudios sobre el tratamiento médico en tratar a estos pacientes y en específico a este tipo de pacientes. Bueno, simplemente es un masculino de 26 años de edad, se le diagnosticó anemia de células falciformes a los 2 años de edad. Él ha recibido múltiples tratamientos con transfusiones, paquetes globulares, por crisis veno-oclusivas muy leves y recibió diferentes tipos de tratamiento. Él inicia su problema con una crisis veno-oclusiva en su pene, subsecuentemente que produjo un priapismo, que fue tratado mediante aplicación. Nosotros usamos epinefrina, lo ideal sería salfenilefrina, pero no es tan fácil conseguirla, con su subsecuente drenaje y irrigación de los cuerpos cavernosos, lo cual fue posible sin ningún problema. Sin embargo, este paciente continuó presentando episodios recurrentes de priapismo, sobre todo de predominio nocturno, con duraciones de 3 a 4 horas y que el paciente solo lo utilizaba, se levantaba, lo despertaba el dolor y la molestia y la erección prolongada,
se ponía a hacer ejercicio o utilizaba algunos parches de buprenorfina o ketorolaco para disminuir el dolor y la molestia, hasta que en un momento determinado llegó al servicio de urgencias para ser atendido por esas razones, esas erecciones que presentaba en forma periódica. Él llega, él tenía una erección grado 3, había cambios de coloración local franca, no había dolor de la palpación y sin datos de hiperemia local. En este paciente se hizo el tratamiento del protocolo con el drenaje, hubo un descenso, una respuesta favorable al drenaje y posteriormente se inició tratamiento con Cialis de 5 miligramos cada 24 horas. El paciente desde entonces no ha presentado ningún otro evento de priapismo y recuperando sus erecciones cuando él lo desea. Esta es una imagen de cómo llegaba el paciente a una de las ocasiones que llegó al servicio de urgencia. Aquí lo que yo quisiera comentarles es que en la actualidad no existen estudios clínicos extensos sobre tratamientos médicos de este tipo de pacientes y se ha propuesto ya anteriormente el doctor Burnett del Johns Hopkins había sugerido el uso de niveles de la PD5 para el tratamiento de pacientes con este tipo de características. Ellos lo utilizaban con sildenafil y en una comunicación verbal él nos hizo que estaban empezando a trabajar con tadalafil. Nosotros lo utilizamos en este paciente y desde entonces he estado bajo tratamiento durante estos 5 años y tiene que estarlo tomando de forma constante. Cuando lo suspende, no pasan más de 2 días donde él vuelve a tener otra erección prolongada. Lo vuelve a tomar y desaparece. Es un tratamiento que lleva 5 años de seguimiento, esa es la manera en que se ha tratado el paciente y sin ninguna otra repercusión. Cuando él decide tener una relación con su pareja, no tiene ningún problema, no tiene ninguna complicación. Y bueno, pues en conclusión, el priapismo en la drepanocytosis es un padecimiento grave que requiere manejo eficaz y oportuno para la prevención de daño irreversible. Eso lo sabemos. Se obtiene una respuesta favorable al tratamiento médico para prevenir las crisis venoclusivas, en este caso con tratamiento con tadalafil de 5 miligramos a dosis diaria. Claro, no se disponen de estudios clínicos extensos que muestren la eficacia a largo tiempo. Simplemente les quería mostrar más un caso curioso, 5 años de seguimiento, tratado con tadalafil de 5 miligramos diario y el paciente desde entonces no ha tenido ninguna otra crisis de erección prolongada o priapismo en estos pacientes. Es simplemente mostrarles una alternativa que pudiera utilizarse y bueno, pues eso es un caso anecdótico y pues quisiera simplemente comentarlo y dejarlo a su consideración. Gracias. Muchas gracias. Yo quería preguntar, durante ese tiempo que el paciente estuvo tomando el tadalafilo, ¿tomaba también la hidroxiurea? Sí, eso lo ha estado tratando el Departamento de Hematología y simplemente con nosotros acude por las situaciones de control. ¿Os consta si el tratamiento del tadalafilo le mejoró también la clínica sistémica de la drepanocitosis? No sé, sinceramente no sé. Vale, muchas gracias. Una pregunta más o comentario. ¿Alguien que haya tenido experiencia con este tipo de tratamiento médico o esta modalidad? Doctor Bendeira, por ahí, por favor. Sí, que estaba aquí comentando justo que no con drepanocitosis, que tenemos muy poco en Portugal, pero con el priapismo recurrente idiopático, que en el fondo estamos hablando de erecciones nocturnas prolongadas, muy complicado para el paciente. Es que tengo nuestra experiencia que se estabilizó muy bien con la dosis de tadalafilo 5 miligramos. Estaba comentando que tienes un caso que mal quita el tadalafilo, se vuelve, ¿no? Yo los casos que tenía de recurrente idiopático se lo conseguí quitar y se quedaron bien, pero más tarde vuelve. Entonces la conclusión es, como dices, precisamos de más estudios porque no sé qué va a acontecer a largo plazo. No sé qué va a pasar con este paciente, tiene 5 años de seguimiento y lo curioso es que siempre que suspende el tadalafil, 48 horas, máximo 72 horas, empieza a tener la erección prolongada, él empieza a tener miedo, inmediatamente acude con nosotros
inmediatamente se le da la medicación y poco a poco empieza a disminuir. Claro, se va a correr y hace otro tipo de situaciones y vuelve otra vez a su estado normal y entiende que no lo puede suspender. De hecho, hasta nos ha pedido apoyo para que Lili le ayude en cierta manera a su tratamiento crónico. Muy bien, habrá que observar más casos al respecto. Pasamos a la siguiente comunicación. Bien, la siguiente es, nos llamó la atención esto, la evolución. ¿Cuál era la evolución de la función eréctil posterior a trauma peniano? Y la experiencia que sacamos en un estudio retrospectivo de 14 años, cuántos traumas penianos habíamos tenido, pero qué había sucedido con ellos en su función eréctil. Bien, sabemos que la fractura del pene es una emergencia también urológica, poco frecuente, se define como una ruptura primaria de la túnica albuginia. La causa más frecuente es por la actividad sexual, aunque sabemos que en Oriente se practican las autoinfecciones. Una práctica común que ellos hacen, bueno, cada quien sus preferencias. La fractura de pene sabemos que tiene una presentación clásica. La mayor parte de los pacientes reportan un chasquido durante el acto sexual o durante la autoinfección, seguido de una pérdida de la erección, dolor en forma inmediata y se acompaña pues, de un hematoma, deformidad peniana por el mismo hematoma y edema. Sabemos que existen múltiples series de pacientes con fractura peniana, pero poca información sobre qué ha pasado con la función sexual posterior al trauma. A través de esta serie, que fue de la experiencia de nuestra institución desde enero del 2012 a diciembre del 2015, y analizamos qué sucedió con estos pacientes. Previo consentimiento informado, se aplicaron 2 encuestas validadas para la función sexual y función eréctil de los pacientes con fractura peniana en estas fechas. Se midieron variables demográficas, el resultado de las escalas, índice internacional de función eréctil, la escala de firmeza de erección, previo a la fractura y 6 meses de evolución, su mecanismo de lesión, tiempo de evolución y complicaciones posteriores. Los resultados fueron con este tipo de análisis estadístico y capturamos 25 pacientes durante el transcurso de este tiempo, de los cuales fue posible contactar solamente a 23. Todos recibieron tratamiento quirúrgico inmediato, urgente. La edad promedio fue de 35 años, aunque oscilaban entre los 18 y 60 años de edad. El tiempo promedio de presentación en la sala de urgencias fue de 10 horas, aunque esto variaba también de 1 a 48 horas. Estos son los resultados de los puntuajes, que fue antes del evento y 6 meses después del evento. Los resultados realmente no hay cambio, ellos estaban bien sexualmente, bien sus elecciones, y después de 6 meses no hubo ningún cambio relevante en ellos. El mecanismo de lesión más común fue por el 48% por el acto sexual, una cuarta parte por autoinfringimiento. Los síntomas más comunes, el dolor, el hematoma y la pérdida de la erección, los más comunes. El sitio de lesión tanto fue del lado derecho como del lado izquierdo, en un 40%. Y las secuelas que se observó a través del tiempo solamente fue un 17%, 4 de los 23 pacientes reportaron cierto grado de incurvación peniana. Independientemente del mecanismo de lesión, el tratamiento quirúrgico inmediato representa el estándar de tratamiento en estos pacientes para evitar complicaciones. El abordaje de esta patología no se recomienda la obtención rutinaria de estudios de imagen, al menos en nuestra experiencia, es rápidamente hacer el tratamiento cuando llegue el paciente a la sala de urgencias. Persiste el debate sobre qué tipo de abordaje quirúrgico, pues esto dependerá de cada centro, el abordaje a su elección. En nuestra institución preferimos el abordaje de aislamiento peniano, sin embargo, pues, esto nos permite a nosotros al menos explorar mejor a nuestros pacientes, eso dependerá de cada centro y la experiencia del cirujano. Y pues realmente en conclusión, con esta evolución de los pacientes durante este tiempo, no existe una mínima disminución incluso negable de la función eréctil en los pacientes que presentan fractura de pene, y las secuelas ya conocidas por estos eventos, pues el más común que nosotros vimos cierto grado de incurvación, y realmente sin ningún problema o no queda como secuela de disfunción eréctil en los pacientes con fractura peniana. Eso es lo que podemos concluir, ya que lo hicimos con la intención de que nunca sabemos qué sucede con los pacientes con fractura peniana, cuál es su evolución y si esto afectaba su calidad eréctil, y realmente no encontramos ninguna diferencia. Gracias. ¿Alguna pregunta?
doctor Mejide. Enhorabuena, Lauro. Vamos a ver, estos pacientes que se rompen el pene son completamente potentes, si no, no se lo romperían. ¿Cómo me dices que mides previo al evento qué función eréctil tienen? Si realmente ya sabemos que la función eréctil es buena. Sí, lo utilizamos simplemente al paciente en la encuesta, es que él contestara. Sabemos que todos los estudios de encuesta tienen sesgos muy importantes y hay que tomar con reserva también la validez por lo que te contesta el paciente. Entonces lo utilizamos simplemente como una terapia, como una medición de que el paciente nos contestara cómo él estaba antes y qué sucedió 6 meses después, para simplemente tener un documento comparativo que el paciente conteste. Claro, tiene un sesgo muy grande. Entonces, es evidente que queríamos simplemente tener algo objetivo que nos hablara si realmente había alguna deficiencia en su calidad erectiva en estos pacientes. Y no había ninguna. No había ninguna. Bien, vamos un poco apretados de tiempo ya. Vamos a pasar a la siguiente, una tercera comunicación por parte del doctor Gómez Guerra, que es cateterización uretral protegiendo tu uretra. Este trabajo no tiene mucho que ver con la cuestión andrológica, esto es más que todo una cuestión de educación. Fue parte de la tesis que hizo este muchacho en su internado de pregrado, pero sobre todo cuando estaba haciendo su servicio social. Y lo quisimos mostrar aquí porque es muy importante dentro de los sistemas educativos la enseñanza que deben de tener los estudiantes sobre el cuidado de cateterizar adecuadamente a un paciente al colocarle una sonda. Esto parece algo que no tiene chiste o que no tiene ninguna gracia y no tiene importancia, pero sí lo es porque muchas veces el lesionar la uretra origina complicaciones que pueden traer problemas miccionales y también reproductivos. Hay que recordar que dentro de los problemas también que se pueden encontrar en los problemas de infertilidad son pacientes que tienen volúmenes seminales bajos y muchas veces esos pacientes es porque tienen estenosis de uretra. Ese es otro caso que ya platicaremos en un futuro, cómo hemos detectado pacientes con volúmenes seminales bajos, con eyaculaciones prácticamente escasas, pero que tenían estenosis de uretra. En fin, este es otro antecedente. Bien, esto fue un estudio que se hizo para valorar la adquisición de habilidades médico-quirúrgicas básicas en pregrado. Es un proceso realmente complejo. Y la idea de esto era poner en práctica qué tanto a los estudiantes que recibían información y entrenamiento, y tanto teórico como práctico, podían disminuir las posibilidades de complicaciones en aquellos jóvenes que no recibían ninguna información ni tratamiento. Porque sabemos de que la cateterización uretral secundario a una mala técnica o un uso prolongado inadecuado de una sonda transuretral puede traer consecuencias de estenosis de uretra hasta más de una tercera parte de los pacientes. El objetivo fue valorar la competencia de los médicos internos de pregrado en la realización de los cateterismos ureterales en un estudio prospectivo, controlado, ureterizado, que fue hecho en 2 centros académicos hospitalarios de segundo nivel en el noreste de México. Todos los estudiantes fueron invitados a participar, los hicimos en grupos, y para resumir todo este escrito, fueron 2 grupos aleatorizados. El grupo 1 fue designado como grupo activo, el grupo 2 fue designado como grupo control. Una semana previa al inicio, todos los estudiantes fueron invitados a participar voluntariamente en el presente estudio, y durante esta reunión se expuso claramente la participación de esta investigación educativa, que era totalmente voluntaria. La privacidad era importante durante todo el tiempo y que se mantuviera un alto grado de confidencialidad y accesibilidad solo a los investigadores. El grupo activo, el grupo A, recibió una intervención educativa. Se midió su grado de conocimiento basal y 2 semanas post el adiestramiento que ellos recibieron, y posteriormente contestaron los cuestionarios. Todo esto se hizo en las aulas académicas respectivas en los centros hospitalarios, y bueno, estas mediciones fueron hechas por los investigadores que estuvieron involucrados. Se utilizaron este tipo de materiales audiovisuales
Se consideró como único criterio de inclusión encontrarse realizando su internado de estudiante de pregrado al momento de conclusión del estudio, y se excluyeron aquellos que estuvieran realizando otro ciclo académico hospitalario y no había firmado un formato de consentimiento informado. También se eliminaron los que no respondieron a la totalidad de los reactivos durante las mediciones y, en fin, este fue el análisis estadístico que se utilizó. Y contestaron, la tasa de respuesta global a los cuestionarios, su participación fue de un 84%, en el grupo activo fue un 82% y en el grupo control un 85%. Estos son los resultados, si ustedes ven en la parte, bueno, no se alcanza a ver aquí, pero en la línea azul es cuando ellos no habían recibido, es el grupo control, es el grupo activo el que recibieron la información. Y vemos cómo era la tasa de respuesta y después, las líneas en rojo, cuando ellos recibieron el adiestramiento, cómo mejoraron su adiestramiento y sus conocimientos. En cambio, este es el grupo con los percentiles mucho más bajas y que no hubo variación en los mismos, el grupo control que no habían recibido adiestramiento y darnos cuenta sobre sus habilidades o conocimientos sobre el cateterismo ureteral. Las preguntas eran relacionadas con la anatomía, indicaciones, contraindicaciones, el procedimiento tanto en hombres como mujeres, complicaciones, etcétera. Posterior a la intervención, el grupo activo tuvo un incremento de conocimientos y disminución de las complicaciones en cerca del 40%, y el grupo control, pues realmente fue donde demostraron poco conocimiento y además las complicaciones fueron más evidentes. En conclusiones, estos resultados advierten la necesidad de asesorar a cada grupo de estudiantes de medicina al inicio de su internado médico de pregrado a la realización de cateterismos ureterales, evitando posibles lesiones o estenosis. Y esta conclusión de este estudio va enfocado a tratar de hacer una invitación extensiva a todos los profesores que participan en programas académicos de recibir o instruir a los estudiantes a conocer las indicaciones de los cateterismos, las complicaciones que ocurren y cómo hacerlas para evitar problemas. Este estudio simplemente demostró que recibiendo ellos una orientación adecuada, pueden recibir perfectamente, evitar complicaciones en los pacientes a utilizar cateterismos ureterales. Muy bien, muchas gracias. ¿Tenemos alguna pregunta? Bien, yo quiero, como enseñante, como docente, pues me congratula ver que realmente sirve para algo enseñar, ¿no? Me refiero a que efectivamente creo que es una buena demostración de que deberíamos exigir que en el currículum de la Facultad de Medicina, no hace falta irse a residente, sino que uno saliera de la Facultad de Medicina, la parte de urología, casi lo fundamental que se le debería empezar por enseñar es eso. Este estudio nos permitió mucho a que al menos se abriera la posibilidad a nivel de educación de pregrado en el país precisamente a tener evidencia de las deficiencias que tienen en el entrenamiento de las habilidades y destrezas de los estudiantes. Entonces, sí, el que reciba una buena instrucción, información y un asesor, no se necesita mucho, no se necesita hacer demasiados casos para hacerlo. Tenemos la posibilidad de hacerlo con realidad virtual y con muñecos, pero pues lo mejor siempre es hacerlo en vivo con los pacientes, siempre teniendo un asesor y no hay ninguna complicación. Muchas gracias. Nos movemos a la siguiente. Siguiente comunicación. Implante de prótesis peneana más reconstrucción cavernosa con parches de colágeno en el tratamiento de la enfermedad de Peyronie con o sin disfunción eréctil. ¿Quién lo dice? Juan Ignacio Martínez Salamanca. Lo presenta Juan Ignacio. Mientras arreglan esto, yo os quería presentar este trabajo que es básicamente pues una nueva idea de cómo implantar prótesis asociado a injertos, en este caso injertos de material autólogo de colágeno, que hemos hecho tanto en pacientes con prótesis maleable como inflable.
A ver si me lo solucionan y empezamos. Sí, lo que pasa es que no están insertados los vídeos, pero prefería ponerla desde aquí. Bueno, presento esta si quieren y ya está. Pues presento esta. Bueno, pues como saben, en la enfermedad de Peyronie no es solamente corregir la incurvación, sino también tener en cuenta otras características asociadas, como el dolor en la erección, las placas palpables, la deformidad en rueda de arena, los estrangulamientos, el acortamiento peniano y o la disfunción eréctil. Este es un poco el algoritmo terapéutico que recomiendan las guías europeas, bien conocido por todos, y la un poco cirugía se sitúa en este escenario clínico, pacientes en fase crónica o fase estable, con 3 a 6 meses al menos, sin dolor, que hayan recibido un tratamiento médico que no haya sido exitoso, que tengan una deformidad que impida las relaciones sexuales, que tengan una placa de gran extensión o una incurvación compleja y que asocien disfunción eréctil con mala respuesta a tratamientos conservadores. En principio, la disfunción eréctil refractaria a tratamiento médico más enfermedad de Peyronie es un poco el gol estándar en cuanto a la indicación, pero yo creo que a medida que, bueno, pues que vamos adquiriendo más experiencia con estas técnicas, yo creo que hay otras indicaciones, otras condiciones que nos pueden hacer también inclinarnos al implante de una prótesis en pacientes con enfermedad de Peyronie, como puede ser un acortamiento peniano importante que proporcione o que impida tener relaciones sexuales satisfactorias, secuelas de pacientes operados previamente, pacientes operados con, por ejemplo, complicatura, o deformidades secundarias a la propia enfermedad que estemos o que no tengamos claro que con una aplicatura lo vamos a corregir de una manera satisfactoria. Yo creo que son 3 escenarios que, además de la disfunción eréctil o de la enfermedad de Peyronie, nos puede hacer decidirnos a este tipo de cirugía. El manejo de la curvatura tras la colocación de prótesis durante el procedimiento es el principal factor de éxito de la intervención. Primera medida, colocación de los cilindros. Segunda medida, modeling. Si hay más de 30 grados, hasta un 30% de los casos. Y la tercera medida que podemos asociar es esta incisión-excisión con injerto de la placa. Yo, en mi opinión, pacientes que tienen más de 20 o 30 grados, se debe asociar a algún procedimiento más allá del modeling, porque yo creo que la satisfacción de los pacientes es baja si solamente hacemos modeling. ¿Qué prótesis implantar? Bueno, pues aquí hay muchas opciones, ¿no? El uso de la LGX. El uso de la LGX ha estado siempre contraindicado en el implante de Peyronie, pero yo no tengo tan claro que esté contraindicado cuando hacemos una incisión y vamos a no restringir la expansión de la prótesis dentro. Parece que en el resto pues, no hay grandes diferencias entre el implante de Boston o el implante de Coloplast. Quizás pues las prótesis maleables pueden aportar una mayor satisfacción global. Esto es un debate largo. Y yo creo también que las prótesis maleables, fundamentalmente la prótesis Genesis, que para mí es la que tiene mejores características, pues tienen la ventaja del precio y desde luego que también mantienen la extensión conseguida con la cirugía. Yo creo que es algo que se debe individualizar mucho paciente a paciente. Esta fue un poco la idea de tratar de no usar materiales heterólogos, materiales sintéticos, sino cubrir simplemente el defecto cavernoso con los parches de Tacosil, que es, como sabéis, es una lámina de colágeno equino que está compuesta por fibrinógeno y trombina autoadhesiva, que ya se había utilizado no asociado a implante de prótesis, pero sí de cirugía de injerto convencional, y que tiene muchas ventajas. Está listo para usar, es flexible y permite una óptima adaptación al tejido y a su movimiento. Se puede cortar, se produce una degradación progresiva, disminuye el tiempo quirúrgico, tiene un gran efecto hemostático y un efecto autoadhesivo que no necesita de suturas ni de ajuste exacto al defecto. Esta ha sido nuestra experiencia, 14 pacientes, 6 con implante maleable y 8 con implante inflable. 5 tenían disfunción eréctil y 3 no tenían disfunción eréctil, sino lo que tenían era un acortamiento peniano severo sin curvatura, y 4 pacientes habían sido intervenidos previamente, 1 con implante de prótesis inflable más modeling y 3 con plicaturas, con técnicas de plicatura. Nosotros realizamos la técnica en el caso de la maleable con un deglobin peniano, en el caso de la inflable con 2 incisiones, escrotal más deglobin peniano o una única incisión con abordaje de Kulkarni. Yo soy más partidario de la escrotal más deglobin peniano porque produce menos edema en el pene.
Y después corrección de la curvatura con una incisión de la placa en H modificada, de una manera sencilla, y colocación del parche sin sutura cubriendo el material protésico y cierre hermético de la fascia de Buck. Aquí tenéis algunas imágenes, en este caso es un caso con un implante de prótesis inflable. Aquí tenéis un poco las secuencias intraoperatorias y el resultado final. Y en este caso un paciente con implante de prótesis maleable. En este caso se asoció también una zetaplastia para mejorar el resultado cosmético. ¿Me pueden poner el vídeo? Son vídeos muy cortitos. Este es el caso del implante maleable. Como veis, lo que hacemos es una incisión de circuncisión y un deglobing peniano. Después externalizamos el pene a través de la incisión de zetaplastia para tener una mejor exposición. Liberamos el haz quirúrgico. Hacemos un test Guites con erección artificial para comprobar la incurvación. Realizamos unas corporotomías distales, medial, proximal y distal, en 3 puntos o en 2 o 3 puntos, depende del tamaño del pene. A través de la corporotomía media dilatamos, colocamos la prótesis maleable. Como ven aquí, es importante elegir la medida, que no quede excesivamente tenso, y después colocamos la lámina de tacosil cubriendo las incisiones. Un detalle técnico: conviene no hacer una incisión demasiado proximal, que se esconda un poco en la unión penoscrotal, porque esa incisión es difícil de cubrir con el parche de tacosil y puede dar lugar a que tengan más hematoma, con lo cual que las incisiones que hagamos sean perfectamente accesibles y las podamos recubrir con el parche. Como ven aquí, además le asociamos también un procedimiento de escrotoplastia y luego cerramos las 2 incisiones de manera convencional, saben, aquí procurando evitar la sutura en los triángulos. Y bueno, pues el mensaje que yo le doy a los pacientes es que no van a conseguir alargar el pene, pero sí que se consigue volver al tamaño del pene antes de que el paciente tenía enfermedad de Peyronie. ¿Se me pueden pinchar el otro? Y este es un ejemplo con prótesis inflable. Este es el caso que tuve oportunidad de hacer en el curso de la Fundación Puigvert en directo. Ven aquí que era un paciente con un Peyronie importante de 70 grados. En este caso hicimos una incisión escrotal a través de una escrotoplastia con técnica de zetaplastia. Le colocamos una prótesis, digamos, estándar por la incisión penoscrotal, asociando esa técnica cosmética. Y después, como van a ver aquí, pues comprobamos que tiene una curva importante. Pues probablemente alguien habría optado por hacerle simplemente un modeling, pero yo creo que la longitud que vamos a obtener y el grado de corrección de la curvatura con una curvatura de 60-70 grados es mejor asociarle a algún tipo de procedimiento de incisión. Lo que hicimos fue hacer una circuncisión sencilla y un deglobing peniano a través de la incisión escrotal, como ven aquí. Posteriormente liberamos el haz neurovascular. Muy útil. El otro día veíamos al doctor Ralph que utiliza el bisturí, y yo sinceramente creo que es mucho más útil utilizar las tijeras de tenotomía. Yo se las recomiendo al que no las haya probado que las pruebe, porque realmente muy sencilla. Aquí ya estamos localizando el punto de máxima curvatura. Como ven aquí hacemos una incisión en H con el bisturí eléctrico. No sé por qué se ha ido. Se nos ha acabado el tiempo. Muy bien, pues nada. Muy bien. Bonita cirugía, Juan Ignacio. ¿Alguna pregunta? Doctor Mijide. Vamos a ver. Felicitarte por la presentación, en primer lugar, y esta velocidad con la que hay que ir para estos tiempos tan cortados. Bueno, realmente la gran avance que presentas es poner una prótesis de pene a un paciente que tiene función eréctil normal. Punto número 1. 2, que una vez que colocas la prótesis, pues ahora le hago la cirugía correctora de alargamiento, que podría hacerla antes con una técnica pues de parche.
pero que te quedas con la duda que a lo mejor podría quedar con una función eréctil deficitaria. Presuponiendo esto, yo le coloco una prótesis. En esta experiencia que tienes, ¿cómo se convence el paciente de, teniendo una función eréctil normal, ponerle una prótesis? En el ánimo de corregir la curvatura o en el ánimo de las posibles complicaciones, decir, hombre, como me va a quedar con un pene más corto, o me puede quedar aquí un pene que no va a ser... En tu experiencia, a los que les pusiste la prótesis, el índice de satisfacción es alto. Bueno, yo creo que la pregunta es muy interesante. Es que no he podido presentar los resultados, pero habríais visto. Vamos a ver, los pacientes que eliges sin disfunción eréctil, hombre, vamos a ver, no es decir que tienen una función eréctil normal. O sea, son pacientes por encima de 65 años que tienen una función eréctil discretamente limítrofe, y que tú, por el grado de, digamos, de reconstrucción que les vas a hacer, tienen altísimas probabilidades de quedar insatisfechos, o bien por el acortamiento que la cirugía de parche produce. La cirugía de parche, sí, es muy bonita hacerla, pero acorta el pene. El pene se retrae y se acorta, aunque utilices el parche que quieras. Y segundo, muchos de estos pacientes van a tener un grado de disfunción eréctil después. Entonces, ante la previsión de los resultados, yo creo que, bueno, pues que hay un grupo de pacientes con factores de riesgo vascular, aunque respondan, por ejemplo, que respondan a inhibidores, pero que tengan un Peyronie complejo, que van a quedar, y en mi opinión, desde luego, quedan mucho más satisfechos poniéndoles una prótesis y haciéndoles un procedimiento de alargamiento, vamos, de alargamiento, no es de alargamiento realmente, es de, digamos, de volver al tamaño previo, ¿no? Por eso ya los que pusiste, bien, el índice de satisfacción que tuvieron, manifestaban... Sí. No os he enseñado los resultados, pero la satisfacción es muy alta, más del 90%. Y gracias a Dios no hemos tenido las complicaciones que yo les advierto a los pacientes son dos en esta cirugía. Una, el hematoma, que es razonablemente frecuente, pero que en la mayoría de los casos se resuelve, y otra es la hipostesia del glande, que en mi experiencia es mayor de lo que dice la gente. Yo creo que hay fácilmente un 30% de pacientes que tienen hipostesia del glande. Pero no hemos tenido ninguna otra complicación isquémica ni de ninguna clase. Y perdón, solo una... Perdón, mira, deberíamos, es muy tarde y nos quedan 5 comunicaciones todavía, tenemos que movernos ya. Muchas gracias otra vez, podéis comentarlo después. Gracias, Juan Ignacio. Vamos a llamar a la siguiente comunicación, que es función sexual en pacientes tratados mediante embolización prostática para el tratamiento de los síntomas del tracto urinario inferior secundarios a hipertrofia benigna de próstata. Resultados preliminares. Lo presentará don Pedro José Giral Villarreal. Buenos días. No soy Pedro Giral, que es nuestro residente. Soy Saturno Napal, del Complejo Hospitalario de Navarra, en Pamplona. Y vamos a presentar lo que han comentado. La función sexual en pacientes tratados mediante embolización prostática para el tratamiento de la sintomatología del tramo urinario inferior secundarios a crecimiento prostático. Todos sabemos que la hipertrofia prostática y su sintomatología secundaria tiene una alta prevalencia, aumenta con la edad y va a ser un gran problema epidemiológico y de atención sanitaria, tanto económico como de todos los tipos. Parece que hay una relación no solamente edad dependiente entre la hipertrofia prostática y la disfunción eréctil. El tratamiento de la sintomatología ha dado un vuelco desde cuando yo era residente, que no teníamos absolutamente nada, teníamos la fitoterapia, aparecieron los alfa-bloqueantes, los tratamientos combinados y la cirugía. La cirugía de la próstata, en teoría, parece que ha avanzado mucho. Los láseres se habla de ellos en todos los sitios, pero hasta donde yo sé no han conseguido cambiar mucho el tratamiento quirúrgico que hacemos de la próstata. La RTU de próstata yo pienso que sigue siendo el gold standard. Tanto los tratamientos, tanto el alfa-bloqueante como los dutasteride, como los tratamientos combinados y la cirugía, tienen una serie de complicaciones referidas a la vida sexual, desde disminución de la libido a la eyaculación retrógrada de la RTU de próstata. Nosotros intentamos hacer
lo que hemos hablado, un ensayo clínico aleatorizado comparando la embolización transarterial superselectiva de la próstata frente a la RTU de próstata. Implementar este ensayo clínico nos ha costado, Dios y ayuda, yo creo que hasta 10 años desde que tuvimos la idea inicial hasta que logramos empezar con el ensayo. Embolización prostática, no hay mucho. Nosotros empezamos a ver que hacía un chino, un cerdo, luego había el grupo portugués de Pisco, el grupo brasileño de Carnaval. Intentamos implementarlo, nos costó pues convencer al hospital, convencer al Comité Bioético del hospital, tuvimos que sacar una autorización de la Agencia Española del Medicamento y luego convencer a nuestros radiólogos intervencionistas. Tenemos la suerte de tener unos radiólogos intervencionistas muy jóvenes y que se suman a todo lo que les proponemos. Y el estudio es la búsqueda de una alternativa menos invasiva a la RTU. Hay unos criterios de inclusión, unos criterios de exclusión, varones siempre por mayores de 60 años y que no tienen una mejoría a los 6 meses de tratamiento médico. Hicimos también, hay una serie de criterios de inclusión más extensos, nos basamos mucho en el pico de flujo, que esté por debajo de 10, y intentamos incluir 60 pacientes. Los objetivos, pues comparar la eficacia. 60 pacientes, que 30 van a entrar dentro del grupo de la RTU y 30 pacientes van a entrar dentro del grupo de la embolización. El objetivo principal, pues comparar que la embolización transarterial supraselectiva es por lo menos tan eficaz como la RTU en el tratamiento en la mejora de los síntomas obstructivos de la hipertrofia prostática. Objetivos secundarios, evaluar la seguridad frente a complicaciones de la técnica y la función sexual y evaluar la ganancia en calidad de vida. Secundarias, pues mejorar el IPSS, reducción del volumen prostático, no empeorar o mejorar la función sexual, disminución del PSA y del volumen residual y, muy importante, la satisfacción del paciente. Referido a esta comunicación que estoy presentando, lo que intentamos demostrar también es que no hay un empeoramiento o que hay una mejoría de la función sexual. Resultados preliminares, tenemos en el grupo de embolización ya 18 pacientes que han cumplido el año desde que se hizo la embolización. Llevan un año. La edad media de los pacientes son 74 años. Tenemos el hándicap que de esos 18 pacientes, solo 5 pacientes tenían relaciones sexuales con penetración previo al inicio de la embolización. Solo 5 pacientes. Estos 5 pacientes, la edad media de ellos son 70 años, a todos se les hace el IEC previo a la embolización, previo a la RTU, al mes, a los 3, a los 6 y a los 12 meses. 3 pacientes los podemos incluir como disfunción eréctil leve, 2 pacientes como disfunción eréctil moderada. Al año nos hemos encontrado... Por favor, te ruego que abrevies porque vamos fatal de tiempo. Bueno, pues que 3 pacientes no tienen disfunción eréctil, 1 paciente tiene disfunción eréctil leve y 1 ha empeorado. Bueno. Parece que el tratamiento de la embolización puede mejorar la disfunción eréctil. Yo no creo que lo mejore. Creo que mejora que estos pacientes abandonan el tratamiento previo que llevaban, el dutasteride o el que sea, y eso sí que hace que mejore su función sexual. El único paciente que no mejoró es un paciente que ha sido la mayor complicación que ha tenido la embolización de nuestros pacientes. Hizo una isquemia rectal, gracias a Dios, fue muy segmentaria y se solucionó con tratamientos conservadores. Esta es la bibliografía al respecto y nada más. Muy interesante. ¿Tenemos alguna pregunta? Una pregunta nada más. ¿Tenemos? Sí, por ahí. Bueno, felicitarte por el trabajo, pero la mía pregunta no es sobre la función sexual, es sobre el flujo máximo. Que el flujo, la mejoría de los síntomas obstructivos o del flujo, ¿cuál ha sido en tus pacientes? Porque tenían abajo de 10, ¿con cuánto han ficado en el fin? La verdad que nosotros, el proyecto lo financia una casa comercial, empezó la casa Terumo, luego fue la casa BTG, ahora es una casa que se llama Biocompatibles porque se fusionan, se separan y no tenemos permitido dar datos
globales hasta que finalice el estudio. El estudio va a finalizar en marzo del 2018, que tendremos ya los 30 pacientes de la RT y los 30 pacientes de la embolización que habrán cumplido el año. Pero estamos muy contentos. Las resonancias magnéticas que hacen los radiólogos intervencionistas post-embolización son impresionantes. No logramos nosotros con una RTU mejorar lo que ellos logran con la embolización, y la gran ventaja que veo yo a la embolización prostática es que no entran cosas por la uretra. Todos los urólogos sabemos lo que supone la RTU, las sondas, y otra gran ventaja es que la embolización no obvia que después pacientes que no han mejorado o que ha fallado la embolización se les puede hacer una RTU. Y esas son las dos grandes ventajas que veo, y los resultados hasta que no tengamos... Muy bien, pasamos a la siguiente comunicación. Bueno, es la revascularización peniana en el tratamiento de la disfunción eréctil, la experiencia en nuestro centro. Como os digo, en nuestro centro tenemos radiólogos intervencionistas muy jóvenes, muy entusiastas y que se suman a todo lo que les decimos. Las causas de la disfunción eréctil, pues todas las sabemos, todos aquí somos urólogos, nos dedicamos a la andrología, la mayoría el 80% son orgánicas. Dentro de las orgánicas, la cardiovascular estaría en el 41%, que es mucho más, porque la diabética, en realidad, y la que etiquetamos como trastorno urinario, al fin y al cabo, muchas son también cardiovasculares. Factores de riesgo cardiovascular en disfunción eréctil. La disfunción eréctil, ya lo sabemos, cada vez se le da más importancia como factor predictor de efectos cardiovasculares. Nosotros estamos haciendo también un estudio al respecto, y la fisiología es idéntica a la cardiopatía isquémica. El tratamiento, pues vital, modificar los factores de riesgo, lo habéis estado repitiendo estos días. Farmacológico, tenemos, desde que aparecieron los inhibidores de la 5-fosfodiesterasa, cambió nuestra visión del tratamiento de la disfunción eréctil. El alprostadilo intrauretral, tópico intracavernoso, y el quirúrgico, que sería el último paso, la prótesis de pene. Alternativas que tenemos a todo esto, pues no tenemos nada. Nosotros pensamos, aunque no hay mucha bibliografía, bueno, en realidad no hay nada, bibliografía al respecto, intentar hacer revascularización peneana. La selección de los pacientes los hago en la consulta de andrología, varones con disfunción eréctil, descartar etiología psicógena, la sospecha que la disfunción eréctil sea de un origen vascular, que no haya una respuesta al tratamiento habitual, todos los que hemos comentado, y que no sean partidarios de colocación de una prótesis de pene, o que se les comente, probamos esto antes de la prótesis de pene. La verdad que se están sumando los pacientes entusiastamente, tenemos ya una lista de espera, y luego lo que siempre se hace es una angiota de confirmación para ver si realmente hay estenosis o oclusión arterial. La vascularización, la que sabemos todos, en realidad tenemos muy pocos casos, ahora lo veréis. La idea es incluso, como los cardiólogos, aparte de hacer una dilatación, y si se puede en la pudenda, que es como un pelito, o en pasos previos a la pudenda, incluso de poner stent. Bueno, el número de pacientes son muy pequeños, 7 pacientes, la edad media 56. El angiotac, en 2 pacientes no había oclusión. En la oclusión estaba en el tronco glúteo pudendo bilateral, que se hizo la dilatación, y una en la arteria pudenda derecha, que se hizo la dilatación. 3 pacientes tenemos pendientes de realización, y ya os digo, una lista de espera, que tengo yo un listado de pacientes que están dispuestos a hacer la técnica. Los resultados, pues la verdad es que no puedo decir nada. No están disponibles. El uso de la técnica no hemos encontrado en ningún sitio que se haga, no está generalizado, no se contempla como tratamiento alternativo al tratamiento farmacológico. La bibliografía, os he dicho que es muy escasa, tampoco existen efectos de estudios de los efectos a largo plazo. Los resultados actuales en los estudios publicados, que son muy pocos, parece que son buenos, pero en realidad no hay nada. La gran ventaja que le veo yo, que es una prueba que es inocua, bueno, hay que hacer un angiotac, y que yo pienso que tiene futuro. Me critican mucho en el servicio diciendo que el problema de la disfunción eréctil vascular está en los cuerpos cavernosos, no está en los pasos previos. Pero bueno, es un tema que yo creo que es muy interesante. Muy bien, una línea de trabajo muy interesante. Habrá que valorar resultados más adelante. Muchísimas gracias. Muy bien.
entonces, a ver, tenemos ahora lo siguiente. Digamos tú, Experiencia clínica con el dispositivo RapidClams en circuncisión en adultos. Cristina, supongo. Buenas tardes. La doctora Fernández Ávila. Sí, soy Cristina Fernández Ávila, residente del Hospital Puerta del Mar de Cádiz, y lo que vamos a presentar es un dispositivo nuevo en nuestro país que hemos intentado implantar en nuestros servicios para realizar la circuncisión. Es un vídeo, así que podemos verlo. La circuncisión es una técnica quirúrgica con gran tradición histórica. En nuestro país es una cirugía que se lleva a cabo con gran asiduidad, fundamentalmente con fines terapéuticos más que culturales. Presentamos un nuevo dispositivo para la circuncisión llamado RapidClamp. Este dispositivo es un anillo de plástico que pretende disminuir el tiempo quirúrgico, el sangrado, el dolor intra y posoperatorio y obtener un resultado estético final más óptimo en comparación con la técnica quirúrgica clásica. Este se compone de un medidor no estéril junto con un cilindro y un anillo plástico que se acoplan mediante un cierre dentado. A continuación detallamos la técnica quirúrgica paso a paso mediante un vídeo a tiempo real. Aplicación de anestesia local mediante bloqueo del nervio dorsal del pene y bloqueo de ramas ventrales escrotales utilizando 10 centímetros cúbicos de mepivacaína al 2%. Medición del diámetro de la corona del glande tras la retracción prepucial. De momento disponemos dispositivos de anillos de 20, 23, 26 y 29 milímetros de diámetro. Frenulectomía si precisa y sección prepucial dorsal si resulta difícil colocar el cilindro cómodamente, que debe quedar cubriendo todo el glande con el límite inferior por debajo del surco balanoprepucial. Colocación del anillo plástico sobre el surco del extremo proximal del cilindro, evitando la formación de pliegues de la piel en el cierre del anillo. Comprobación del correcto alineamiento del dispositivo con el meato uretral centrado. Sección del prepucio clampado a unos 3 milímetros del anillo. Retirada del extremo distal del cilindro para permitir una micción más limpia y la correcta higiene del paciente. Pasados 5 días se retira el anillo, siendo opcional la retirada del cilindro, que puede dejarse para desprenderse de manera espontánea en las horas siguientes a la retirada. En nuestro centro intentamos colocar este dispositivo en 9 pacientes. En 4 de ellos no fue posible, ya que el tamaño de los anillos disponibles fue insuficiente en 3 de ellos, y en otro tuvo lugar un deslizamiento intraoperatorio del anillo tras la exéresis del prepucio. En los otros 5 pacientes obtuvimos buenos resultados sin episodios de sangrado, hematomas e infecciones. Tan solo tuvimos una complicación en un caso por la movilización del anillo en las primeras 24 horas que precisó reintervención con sutura clásica. El tiempo quirúrgico medio fue de 13 minutos.
Realizamos frenulectomía en el 100% de los casos y corte dorsal en el 70%. En relación al dolor, cuantificado mediante escala visual analógica, podemos decir que disminuye paulatinamente desde las primeras horas posoperatorias hasta el mes de seguimiento, con aumento puntual en momentos de erección plena y en la retirada del dispositivo. En estas imágenes podemos observar el seguimiento y resultado estético final al mes de la cirugía. Según nuestra experiencia inicial, podemos afirmar que este dispositivo de reciente presentación en nuestro país puede hacer posible reducir el tiempo quirúrgico con una mínima tasa de complicaciones, obteniendo un excelente resultado estético final. Pese a su sencillez, seguramente no está exento de una mínima curva de aprendizaje, hecho que no permite extraer conclusiones precipitadas. Resultaría interesante plantear un estudio comparativo con la técnica clásica y poder definir un posible paciente ideal para esta técnica. Muchas gracias, Cristina. No puede haber preguntas. La siguiente comunicación es la de estudio farmacogenético en pacientes con disfunción eréctil y dolor crónico en tratamiento con inhibidores de fosfodiesterasa 5. Presenta doña Ana Segura. Bueno, nos hemos adentrado un poquito en el mundo de la farmacogenética y la disfunción eréctil y lo que os quiero comentar es los proyectos en los que estamos involucrados en este momento. ¿Verás viejos? Ahora, perdonad. Bueno, presentaros primero al equipo de trabajo. Estamos trabajando sobre todo con un anestesista y una farmacóloga de la unidad del dolor y miembros del equipo de investigación de la unidad de investigación del hospital. Todo esto empezó con este proyecto que veis aquí, OPI, de opioides, y PAIN, de dolor, en el que estudiamos la incidencia. Bueno, vimos que en aquellos pacientes que estaban en tratamiento por dolor con opioides, por dolor crónico no oncológico, desarrollaban con efectos secundarios a los opioides un hipogonadismo con la consecuencia clínica del déficit androgénico. Y vimos que encontramos una prevalencia de disfunción eréctil en estos pacientes prácticamente del 27%. Esto ya lo adelantamos, hicimos un estudio preliminar que lo comentamos en el anterior Congreso Nacional de Pamplona. A los pacientes, la gráfica que veis aquí, el cuadro que veis aquí, pues muestran las características clínicas y la mejoría con los cuestionarios que utilizamos después del tratamiento sustitutivo con testosterona, asociado o no a inhibidores en función del caso y las circunstancias del paciente. Mejoró mucho la clínica, pero sin embargo no mejoró estadísticamente los niveles de testosterona, aunque sí que mejoraron desde el punto de vista hormonal, pero no estadísticamente significativo. En la gráfica que veis aquí, a la derecha, bueno, el MSLQQ es un cuestionario de calidad de vida que aborda distintas áreas de la esfera sexual del paciente y, como veis, pues el posttratamiento era mucho mejor, la respuesta clínica al posttratamiento era mucho mejor que el pre. Pues me estoy peleando con esto todo el rato. Es que no me va hacia un lado. Pues... Jolines, lo siento. ¿Me podéis ayudar, por favor? No sé qué se me ha atascado aquí. Ahora. Bueno, no hace falta que os comente nada de esto. Simplemente os quiero situar aquí, en la N-neosintetasa. Sabéis que todo el mecanismo de erección está regulado genéticamente y la N-neosintetasa pues también, y todas las complicaciones que puede tener derivado de este gen. Muchos de los pacientes a los que les habíamos de tratamiento en este estudio inicial respondían, pero otros muchos no. Entonces nos planteamos que quizá podía haber alguna característica genética, algún perfil del individuo que pudiera estar condicionando la respuesta a los inhibidores. Es que no me funciona hacia allá. Que no me funciona hacia allá. Ahora. Vale, gracias. Un polimorfismo es una variante, es una mutación muy importante. Y los SNPs, que es lo que estamos analizando, los polimorfismos de nucleótido simple, son mutaciones puntuales en un momento dado que que han tenido tanto éxito evolutivo, son tan frecuentes que se consideran incidentes en la población y nos permite que esto lo podemos utilizar como un marcador molecular. Nos planteamos la posibilidad de ver si había alguna alteración genética, si algún polimorfismo de esos pacientes podía estar involucrado en la respuesta a los inhibidores. Entonces, bueno, fue nuestro próximo objetivo. Pasamos de ahí a un estudio genético. ¿Qué variantes dejamos estudiar del gen? Pues estos que veis aquí. ¿Por qué estos? Pues porque son los que están más vinculados con todo el estatus hemodinámico del paciente.
Estas son las respuestas a las estadísticas clínicas. Fueron pacientes controlados clínicamente y analíticamente durante 6 meses, igual con un tratamiento hormonal sustitutivo con testosterona y asociado no a inhibidores. Como veis, las características clínicas fueron significativamente mejores después del tratamiento. Con respecto a los polimorfismos analizados, pues vemos que tanto el genotipo CC del T786 y todos los aspectos del otro polimorfismo que estamos involucrados, pues respondían a aquellos pacientes que eran portadores de esos polimorfismos, tenían una mejor respuesta clínica a los inhibidores que los que no tenían. Por lo que os adelanto una primera conclusión, pues cabe pensar que determinadas alteraciones en el locus, no alteraciones, polimorfismos que son variantes de la normalidad, pues pueden influir en la respuesta a los inhibidores. Esto nos ha hecho dar un paso más, partiendo de la base que sabemos todos que la disfunción eréctil es un síntoma centinela de la patología cardiovascular y teniendo en cuenta todas las variantes del gen ENOS y su repercusión que puede tener en el organismo, pues hemos puesto en marcha un proyecto con los cardiólogos que lo que queremos ver realmente es si estas variantes pueden estar implicados no solo en la respuesta a los inhibidores, sino que pueden tener algún valor en el riesgo cardiovascular de estos pacientes. Tenemos una vía clínica que funciona y funciona muy bien con la unidad del dolor. Estamos estableciendo una vía clínica con el servicio de cardio Andro y de Andro a Cardio, permitiéndonos también entrar en los programas de rehabilitación cardíaca, estamos en ello, y por otro lado queremos valorar realmente si la información de estos polimorfismos puede hacer variar la valoración del estado cardiovascular de los pacientes que tenemos con disfunción eréctil y los factores de riesgo. Y muchas gracias. Vamos fatal de tiempo. Obviamente tampoco hay preguntas. Muy bien, muchas gracias. Si hay, podemos tomar una pregunta. Parece que no. Bien. Evidentemente vamos a tener que incluir la genómica, digamos, con más en nuestros procedimientos muchas veces de diagnóstico y evaluación de pacientes. Estas cosas se van abaratando con el tiempo y entonces nos queda de ayer una comunicación que no se presentó por alguna razón y entonces ha quedado en que se iba a presentar hoy, ¿no? Es esta, ¿no? Era la comunicación 17, relación entre el área media de la cabeza espermática y probabilidad de aneuploidía, un posible indicador objetivo para solicitud de FISH en espermatozoides. Presenta don Miguel Ruiz Jorbo. Voy corriendo. Muchas gracias a la mesa por permitirme presentar esta comunicación. No sé cómo se pasa. ¿Puntero? Oiga, ¿dónde se quedó el puntero? Sí. Bueno, pues voy a hablarles de la relación entre área media de la cabeza espermática y probabilidad de aneuploidía. Sabemos la importancia de valorar el riesgo genético relacionado con factor masculino. Nos estamos refiriendo en concreto al riesgo de presentar alteraciones en la meiosis, porque se sabe que cuando hay anomalías sinápticas está relacionado con peor potencial reproductivo a nivel de fecundación, desarrollo embrionario, fallo de implantación, aborto de repetición y especialmente mayor riesgo de alteración cromosómica en embriones y en recién nacidos. Por eso, ante una sospecha clínica, pues estudiamos la meiosis, ya sea directamente en meiosis o en el producto final, es una procedimiento mediante el FISH. Pero no está tan claro en qué caso solicitar FISH. Cuando lo hacemos por causa clínica, porque ya la pareja viene con antecedentes de aborto de repetición, de fallo de implantación o fallo de fecundación o algún problema durante el tratamiento que ya han tenido, entonces sí que vemos una tasa de FISH alterado muy alta, de más del 40%. Sin embargo, cuando pedimos el FISH directamente en casos por alteraciones seminales o en pacientes con semenes normales, la incidencia es muy baja. Por eso pensamos que es muy importante, que sería muy beneficioso disponer de algún parámetro en el semen que nos orienta de la posibilidad de si el FISH estuviera alterado o no directamente en el primer análisis de semen. El único factor que se ha visto relacionado con la aneuploidía es en concreto la macrozoospermia y está publicado y documentado desde hace más de 3 décadas, pero lo cierto es que cuando se hace una revisión, como esta presentada el año pasado, el número de artículos no es escaso, pero sí el número de pacientes, son casos aislados o como series como mucho de 20 pacientes. Y la definición de macrozoospermia tampoco está tampoco tan clara. La OMS solamente
no contempla el término, lo único que dice hace una referencia a la normalidad del tamaño de la cabeza del espermatozoide, y nosotros, desde nuestro punto de vista, lo que pensamos es que se podía, a raíz, calculando valorando la morfología mediante sistemas automáticos, mediante sistemas CASMA, automáticamente te da un valor que es el área media de la cabeza, y es un valor objetivo de si existe en esa muestra, en ese paciente, un tamaño en general aumentado de la cabeza espermática. Sería una forma sencilla y objetiva de valorar ese riesgo de aneuploidía. Hicimos la valoración analizando el semen, el área media, en 220 pacientes en los que realizamos FISH, y además hicimos un grupo control en donantes fértiles en los que valoramos el área media y además el FISH en espermatozoides. Las muestras se valoraron y se procesaron siguiendo el protocolo de la OMS, y es muy importante decir que nosotros utilizamos, como muchos laboratorios, la tinción de DIF-Quick, y esto es importante porque se ha visto que la medida del área cambia dependiendo del tipo de tinción que se realiza, y por tanto, si vamos a establecer unos niveles, es muy importante saber a partir de cuáles se utilizan. Utilizamos para valorar morfología el programa ISAS de Preuser, pero cualquiera de ellos te da automáticamente esa medida que es el área media. Y para hacer el FISH se realizó mediante el sistema MetaCer4, que es un sistema automático que mide por lo menos 2.000 espermatozoides para cada sonda, y que mide disomías, diploidías y también nulisomías. Como resultados, en el grupo estudiado, en donantes fértiles, en los 20 donantes en el que hicimos la medida del área de la cabeza, la media fue de 2,7 micras. Cuando miramos el resultado de área media en pacientes con el FISH normal, vemos que es prácticamente la misma, y tampoco hubo mucha diferencia en pacientes con FISH alterado, y desde luego no fueron significativas. Sin embargo, al hacer un estudio mediante modelo de regresión logística, sí encontramos una clara relación estadística entre el área media y la probabilidad de FISH alterado, encontrando que cuando el área media está entre 11,5 y 12,5, la estimación de FISH normal es del 75%, mientras que cuando el área es grande, cerca de 16 micras, es muy probable que el FISH esté alterado, con un punto de corte en torno a las 14 micras, a partir de las cuales la probabilidad de FISH alterado sube de 36% a 56% en estos casos, y con estos resultados muy preliminares, que hay que tomar con mucha cautela, porque es de un grupo de 220 pacientes y 20 de control, pero es un grupo en el que el FISH ya se pidió en casos en los que se preveía que pudiera estar alterado, y por lo tanto es muy importante que se amplíe este estudio, como estamos haciendo. Pero sí podemos decir que un valor elevado en el área media de la cabeza espermática podría estar relacionado con una mayor probabilidad de aneuploidía y ser una indicación objetiva para solicitar FISH desde el primer espermograma, sin esperar a que vengan la causa clínica. Y ya está, gracias por participar. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues muy tarde no vamos a poder hacer preguntas. Muchas gracias a todos los ponentes y muchas gracias a ustedes por su asistencia.